El ser humano siempre ha tenido un enorme respeto a la muerte, al igual que es un gran ignorante acerca de qué nos espera cuando llegue este trance. No resulta extraño que a través de la historia todos los pueblos del planeta hayan creado sus propios y muy particulares mitos acerca de la muerte, así como ciertos ritos para favorecer a nuestros deudos en su paso de la vida hacia esa gran desconocida, que es precisamente la muerte. Hoy veremos algunos de estos mitos y ritos a través de la historia. Originalmente, el entierro tenía por objetivo la preservación del cuerpo para el futuro, pues en los países cristianos prevalece la creencia del día del juicio final, en el que resucitarán todos los fallecidos. Asimismo, se consideraba necesario el cuerpo en el otro mundo, y preferentemente completo. De ahí estriba esta dificultad que todavía persiste de convencer a las personas acerca de la donación de órganos. En los países cristianos, la cremación estuvo prohibida durante siglos, ya que se creía que era opuesta a la doctrina de la resurrección corporal. Todavía no hace mucho tiempo, cremar a los muertos no era bien visto por la sociedad. También por esta razón, durante la Edad Media, se quemaba a las mujeres que se consideraban brujas, o a aquellos hombres que que tenían pacto con el demonio, pues al destruir sus cuerpos, también se destruían sus almas, pues cuerpo y alma van juntos por la eternidad. Bueno, eso se creía. En Gran Bretaña, el proceso de cremar a los difuntos comenzó a ganar adeptos a finales del siglo XIX. En 1884, el médico galés William Price quemó el cadáver de su propio hijo. Por ello fue juzgado con severidad, aunque al final el juez lo declaró inocente, estableciendo que la cremación era legal, siempre y cuando no perjudicara a terceras personas. Dependiendo de dónde se encuentre usted, el color del luto puede variar en Occidente. Estamos acostumbrados al color negro, evidentemente, pero el luto difiere en otras regiones. Por ejemplo, en Japón, India o China suele utilizarse el color blanco en todos los ritos y ceremonias funerarias. El blanco representa la palidez de la muerte y la pureza del alma. Además, existe la creencia de que el alma del fallecido no puede distinguir el color blanco y por eso no podría ver algún cuerpo al que quiera tomar para sí y reencarnar en este. En Sudáfrica suele utilizarse el color rojo, el cual representa la sangre del fallecido. Pero también es muy común ver a los deudos utilizando colores llamativos, combinando amarillo, negro y verde. Mientras tanto, en Siria suele utilizarse el color azul cielo, pues se considera que es el lugar a donde se dirigen las personas que mueren. Asimismo, en Tailandia se utiliza el color violeta o lila, que les representa modestia y penitencia, a su vez que simboliza la espiritualidad y la transmigración del alma. El luto en Occidente, región a la que pertenecemos, es el negro. Los rituales funerarios católicos, especialmente, suelen utilizar este color, ya sea en la ropa, en crespones o en adornos en torno al fallecido. Y es que el negro es el color, bueno, en realidad no es un color, sino un tono, pero eso sería motivo de otra discusión y para efectos prácticos vamos a manejarlo como color. Decimos que el negro representa la noche, el misterio y lo tétrico. En 1498 falleció Carlos VIII Valois, rey de Francia, y su consorte, Ana de Bretaña, se vistió completamente de negro, colocando además colgaduras negras en el escudo de armas. Esto bastó para que comenzara a imponerse el negro como el color del luto. En 1502, los reyes católicos
promulgaron un conjunto de leyes a las que llamaron pragmática de luto y cera. En estas se imponía el negro como color de luto. Se prohibían manifestaciones exageradas de dolor, como los gritos de las plañideras, y especialmente las conductas de los deudos. Los parientes y amigos del fallecido debían llevar una vida piadosa y solitaria, especialmente la viuda. Esta, la viuda, durante el primer año, debía recluirse en una habitación tapizada de negro en la que no entrara la luz del sol. Pasado este periodo, este espacio de reclusión pasaba a tener tonos claros, aunque sin decoración y con los objetos estrictamente necesarios, sin mostrar elementos superfluos ni lujosos. Estas disposiciones fueron cambiando con el venir de nuevas eras hasta la actualidad, aunque en algunos casos siguen siendo parte del acervo cultural en los países hispanoamericanos. Persisten aún prácticas funerarias que distan mucho de aquellas que nos son conocidas. Por ejemplo, en la religión zoroástrica, que aún se practica en algunas comunidades de Irán y la India, y que es una de las religiones más antiguas de la humanidad. Esta religión considera al cadáver humano como un elemento impuro, por lo que está prohibido permitir que los cuerpos contaminen a los elementos clásicos de tierra y fuego. Por eso ni se entierran ni se creman. Tras morir, los muertos son conducidos a edificios llamados dakma o también Torre del Silencio, estructuras circulares erigidas en piedra. En lo alto de estas torres se colocan los cuerpos para que sean devorados por los buitres, hasta que solo queden los huesos, que secados al sol quedarán blanqueados. Cuando todo este proceso culmina, los restos se depositan en la abertura circular del centro de la torre. Se considera con esto que, cuando alguien muere, su cuerpo no debe contaminar los elementos. Por ello, ni se quema, ni se entierra, ni se arroja al agua. En esta religión, el duelo dura 4 días y no existe tumba para el difunto. Reinar después de morir es una obra del dramaturgo del siglo de oro español, Luis Vélez de Guevara. Narra una historia que en realidad parece ser que ocurrió. Una tragedia que envolvió al infante Pedro de Portugal y su amada Inés de Castro, habiéndose casado en secreto estos dos. El entonces rey portugués, Alfonso IV, inició un complot para deshacerse de su nuera, pues temía que la casa de Castro acaparase demasiado poder. Inés de Castro fue ejecutada en 1355. 2 años después, moría el rey Alfonso y ascendía al trono su hijo, el infante Pedro I. A fines del verano de 1360, reunida la corte en Coimbra, el rey Pedro de Portugal sentó en el trono a su amada Inés, es decir, al cuerpo, por supuesto en avanzado estado de descomposición, y ordenó a todos los más altos dignatarios del país que besasen su mano, obligando así a que se le reconociera como reina de Portugal. No obstante, algunos historiadores suponen que el origen de esta leyenda puede deberse a la costumbre que en Portugal había de besar la mano de los reyes difuntos, pero también se acostumbraba a hacerlo con la efigie de reyes modelados en cera, que se colocaban sobre el túmulo funerario. Es posible que lo que estuviera en el trono fuera una imagen en cera y no el propio cadáver de Inés de Castro. De cualquier forma, no deja esta leyenda de ser insólita, romántica y macabra, sobre todo esto último. Luis Fernández Galiano decía que antes que ser monos gramáticos, hemos sido primero monos sepultureros. Si bien es cierto que el ser humano es tal vez el único
del reino animal que sabe que algún día morirá, establecer ritos funerarios ha sido parte imprescindible de nuestra historia. Para preservar los cuerpos en la espera de una vida futura, en donde quizás hagan falta, se establecieron los cementerios, lugar en donde se entierra a los fallecidos. El término cementerio deriva del latín cimeterium, que a su vez es préstamo del griego bizantino koimeterion, esto es, dormitorio, pero no un dormitorio cualquiera, sino el lugar de reposo de los muertos. El verbo koimaen, que significa acostarse, se vincula a la raíz indoeuropea kei, de donde también provienen palabras como cuna y ciudad, pues quiere decir esta cama o echar raíces. Por supuesto que en la prehistoria comenzaron a darse los enterramientos de los cuerpos sin vida en lugares determinados por las comunidades de seres humanos de aquellos tiempos. Ya de manera más reciente, los cementerios comenzaron a situarse en las afueras de las ciudades y murallas de estas. Una de las razones es porque el mundo de los muertos debe estar separado del mundo de los vivos, pero el lugar de enterramiento debe estar lo suficientemente cerca de los deudos del fallecido. En Roma se prohibían los enterramientos in urbe, es decir, dentro de la ciudad. Por lo tanto, las tumbas se ubicaban a orilla de los caminos, en el campo o bien en un terreno comprado para este propósito. Fue el culto a los mártires, tanto cristianos como paganos, que también los hubo, lo que forzó a los enterramientos dentro de las ciudades, y estas tumbas se convertían así en lugar de culto para los fieles. Como estos llegaban en grandes cantidades, en el lugar de enterramiento se levantaban capillas, templos y basílicas para acoger a los peregrinos que venían a rezar a la tumba de su mártir. El crecimiento de las urbes orilló a que los cementerios quedasen dentro de estas. En la Edad Media, los cementerios se hallaban ya en el interior de las iglesias, en el espacio conocido como atrio, es decir, un lugar al aire libre y por extensión el espacio abierto dentro de los límites de la iglesia antes de entrar a esta. A este espacio se le llamaría también camposanto. En estos lugares se enterraban a personas de escasos recursos, muchas veces sin lápida, por lo que los deudos debían contar con una buena memoria para recordar dónde se encontraban los restos de su ser querido. En Escocia e Inglaterra, la zona norte de los cementerios se reservaba a los criminales, pues este lugar, alejado del sol, se consideraba de mala suerte. En el este se enterraban a los fieles piadosos por ser la zona más cercana a Tierra Santa. Y es que había también la costumbre de enterrar a la gente orientada de este a oeste, apuntando a Jerusalén. Asimismo, los nobles ingleses se enterraban en la zona sur del cementerio y el resto de las personas se colocaban, o más bien dicho, se amontonaban en el oeste. Por su parte, a los suicidas se les negaba el entierro en un lugar sagrado, pues habían atentado contra sí mismos. Muchas veces el suicida se quedaba allí tirado, pudriéndose, aunque suene muy feo decirlo. O bien, piadosamente, se le enterraba en un cruce de caminos, traspasándole el corazón con una estaca para que su alma no penara y volviera a atormentar a los vivos. Y se le enterraba en medio de dos caminos, pues se pensaba que su espíritu podía quedar atrapado eternamente en la encrucijada, sin saber qué camino debía tomar. Originalmente, las lápidas tenían el propósito de encomendar a los muertos al cuidado de algún dios, por lo que se componían de algunas frases y oraciones solicitando la benevolencia de la divinidad. Por supuesto que también tienen el objetivo de dejar asentado el nombre del difunto, su año de nacimiento, su fecha de muerte y algunas veces hasta la causa de su deceso para la posteridad. Asimismo, la pesada losa se colocaba encima del túmulo
para mantener seguro al muerto bajo tierra. Los celtas tenían por costumbre, por cierto, hacer montículos de piedra para señalar la tumba de alguien. Esto es algo que todavía se puede ver en algunas películas estadounidenses y películas británicas, por supuesto. La costumbre de llevar flores a los muertos o bien velarlos rodeados de ramos de estas es muy antigua, y si bien hoy en día suele utilizarse el llevar flores como señal de respeto, antiguamente no era así. Cuando alguien fallecía, su cuerpo era expuesto para ser velado por familiares y amigos. Los cuerpos que solían estar a la intemperie se descomponían, emanando un hedor insoportable, lo que es natural, claro. Sin embargo, para paliar ese olor solía quemarse incienso y se cubría al fallecido con todo tipo de flores para aromatizar el ambiente. De esta forma, se creaba un ambiente más cómodo para velar al difunto. Y es que las velaciones solían durar varios días, no una noche como actualmente se hace. En Europa, al muerto se le colocaba en la mesa de la casa familiar y durante 3 días las amistades y familia asistían a mostrar respetos y despedirse del difunto. La palabra velorio significa vigilar, pues a veces se temía que la persona no estaba realmente muerta y solo sufría algún estado cataléptico. Entonces se vigilaba o velaba por si el difunto llegaba a despertar. Espero que este video les haya sido de su completo agrado. Si les gustó, denle un like, suscríbanse a mi canal y pronto nos veremos con más videos. Muchas gracias.